Bienvenido a Creepypastas Reddit, espero que te diviertas explorando nuevos horizontes con este contenido. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comenzamos. La siguiente historia es sobre el caso verdadero de Chris Batts y los crímenes que cometió contra su esposa y sus dos hijas. Regresando de un viaje de trabajo en la madrugada del 13 de agosto de 2018, Shannon y Chris tuvieron una acalorada discusión en su hogar de Colorado, después de que Chris le confesara que tuvo un amorío con otra mujer y que quería el divorcio. Shannon, quien estaba embarazada de 15 semanas, en la discusión le dijo que jamás volvería a ver a sus hijas después de esto. Chris comenzó a estrangular a Shannon hasta que terminó con su vida. Mientras todo esto pasaba, Bella, su hija de 4 años, entró a la habitación y preguntó ¿qué estás haciendo con mami? Chris le dijo que su mamá se sentía un poco enferma y que la llevarían al hospital. Subió el cuerpo de Shannon al carro junto con sus dos hijas, quienes aún estaban con vida, para después conducir hasta el lugar donde trabajaba, la compañía petrolera Anadarko. Cuando llegaron, Chris comenzó a ahogar a su pequeña hija de 3 años con su manta favorita. Una vez que dejó de respirar, la empujó dentro de un tanque de aceite. Luego regresó por Bella, quien había visto cómo asesinaba a su hermana, y dijo: por favor papi, no me hagas lo que le hiciste a Cece. Pero Chris no se detuvo y la asesinó, para después lanzársela al tanque de aceite. Él enterró a Shannon en una pequeña tumba cerca del lugar. Después que las noticias de la desaparición de Shannon y sus dos hijas se esparcieran por todo el país, un grupo de entrevistadores comenzó a seguir el caso muy de cerca, donde pronto notaron que Chris se comportaba de una forma extraña. En la investigación con el FBI, se reveló lo que realmente había sucedido, y en agosto 16 del 2018, Chris lo confesó todo y posteriormente se le dieron los cargos por los asesinatos de su esposa y dos hijas. En noviembre del mismo año fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas. Cassandra era una tímida niña de 6 años que prefería la compañía de sus muñecas a relacionarse con otros niños. Por este motivo no le resultó muy duro cambiar de casa y dejar atrás su antiguo barrio y colegio cuando sus padres decidieron mudarse. Sus padres estaban preocupados por el cambio, pero sabían que con el tiempo acabaría disfrutando de su nuevo hogar. Una vieja mansión que tenía un gran jardín, con un columpio, un tobogán e incluso una pequeña casita de madera en el árbol. La niña se acostumbró enseguida a su nuevo hogar. Pero tener tanto espacio para jugar la volvió incluso más retraída y solitaria. Cassandra solía subir con sus muñecas a la casa del árbol y pasaba allí varias horas hablando sola, según ella, con su amiga Ana. Los padres no le dieron mucha importancia, pues sabían que a esa edad eran comunes los amigos imaginarios. Las vacaciones de verano pronto acabarían y con el nuevo curso escolar haría nuevos amigos en clase. Los días pasaban y el comportamiento de la niña cada día era más extraño. Casi no hablaba con sus padres y aprovechaba cualquier momento para refugiarse en su casita del árbol. Los padres podían escucharla hablar durante horas con su amiga Ana. Pero lo que más les preocupaba era que cada vez conciliaba peor el sueño, hablaba dormida y parecía sufrir pesadillas, pues era habitual que entonara frases como tengo frío, no puedo ver o ayúdame. Una noche la madre sintió pasos en el pasillo. Asustada avisó a su marido, quien salió a ver y se encontró a Cassandra caminando sin rumbo. La niña parecía sonámbula y, cuando su padre la llamó, se despertó totalmente aturdida y sin saber qué hacía de pie fuera de su habitación. Cada vez las incursiones nocturnas de Cassandra eran más atrevidas y se alejaba más de su cuarto. Sus padres tenían miedo de que la niña saliera a la calle, sola y por la noche. Así que decidieron llevarla a una clínica del sueño en la que podrían monitorear sus hábitos de sueño para tratar su sonambulismo. Pero tras pasar 2 noches no se detectó nada extraño. De hecho, en ambas ocasiones Cassandra durmió plácidamente toda la noche.
El psicólogo tampoco ayudó mucho, únicamente les confirmó lo que ellos ya sabían, que tenía una amiga imaginaria que se llamaba Ana y que tenía su misma edad. El psicólogo le restó importancia al hecho y les dijo que era relativamente frecuente, y más teniendo en cuenta que la niña prácticamente no tenía amistades. Les recomendó que pasaran más tiempo con ella y que trataran de relacionarla con más niños de su edad para que Cassandra fuera, poco a poco, olvidando a Ana y centrándose en sus amistades reales. Los padres siguieron al pie de la letra las indicaciones del psicólogo, pasaban cada vez más tiempo con ella y la dejaban poco tiempo libre para que fuera a charlar con Ana en su casa del árbol. Pero eso no hizo más que empeorar su ataque de sonambulismo, parecía como si el tiempo que ya no pasaba con su amiga imaginaria por el día lo compensara por la noche. Sus sueños parecían cada vez más vívidos, y en un par de ocasiones el padre la encontró a punto de salir al jardín. La niña cada vez parecía más agotada y con el cansancio acumulado era como si cada noche perdiera más el control y pasara más tiempo sonámbula. Una noche el padre sintió como alguien bajaba la escalera, al ver a su hija en la puerta de casa un frío le recorrió la espalda. Al contrario que en otras ocasiones, cuando llamó a Cassandra la niña pareció ignorarle y solamente le dedicó una mirada fugaz antes de abrir la puerta y salir al jardín. Los ojos de su hija parecían otros, era como si no la reconociera. Asustado, bajó las escaleras y salió corriendo detrás de ella mientras la niña avanzaba en dirección a la casita del árbol. Cuando estaba a pocos metros del lugar, la niña se agachó mientras balbuceaba algo que su padre no podía entender. Cassandra comenzó a excavar el suelo con sus manos, su padre al llegar a su lado la escuchó decir tengo que salir, aquí hace mucho frío. Su padre la abrazó y sintió que su hija estaba congelada, era como si no respondiera y luchaba por seguir cavando, sus pequeños dedos estaban ensangrentados por arañar la tierra y golpearse con las piedras que había en el suelo. Se había roto un par de uñas y aún así parecía no despertarse. El padre no sabía qué hacer mientras la niña pataleaba y le pedía que la soltara y la dejara continuar. De repente, como si se le encendiera una luz en la cabeza, el padre dejó de llamarla por su nombre y la llamó Ana. En ese momento la niña se giró y dejó de luchar mientras se le quedó mirando. Ana, ¿eres tú?, dijo el padre. La niña le miró fijamente con unos ojitos que imploraban que la ayudasen, un par de segundos después se desmayó, al instante abrió nuevamente los ojos, y esta vez Cassandra con su propio cuerpo, miró asustada en todas direcciones como intentando comprender dónde estaba, y por qué le dolían tanto las manos. Su padre la llevó dentro de casa, donde su madre se quedó limpiando sus heridas. El daño no era tanto como parecía en la oscuridad de la noche, pero el padre sabía que tenía un asunto pendiente en el jardín, así que mientras su hija se reponía con su mujer, bajó con una linterna y una pala. Al llegar al mismo lugar donde Cassandra había excavado, volvió a sentir un escalofrío. Pero no era momento de tener miedo, empezaba a intuir el motivo por el que su hija no podía descansar por las noches y quería acabar de una vez por todas con el problema. Clavó una y otras veces la pala, hasta que pudo ver algo que le llamó la atención. Una pequeña manita huesuda apareció bajo la tierra. Era tan pequeña como la de su hija, y al verla sintió una tristeza tan profunda que se puso a llorar. El padre entre llantos entró a su casa y le pidió a su mujer que no saliera al jardín bajo ningún concepto mientras él realizaba una llamada. Menos de 20 minutos después un coche de policía y un forense llegaron para levantar el cadáver de una niña de unos 6 años. Investigaciones posteriores demostraron que se trataba de Ana, una niña que había desaparecido hace un par de años en uno de los pueblos cercanos. La niña al parecer había sido asesinada, pues su cadáver mostraba signos de violencia. El anterior propietario de la casa la había enterrado en su jardín, sabiendo que nadie podría investigar en una propiedad privada sin una orden judicial. Ana nunca más se comunicó con Cassandra. Parece que, al desvelarse su asesinato y detenerse a su asesino, por fin pudo descansar. Pero Cassandra siempre guardaría el escalofriante recuerdo de cuando hablaba con un espíritu que no podía descansar. Cuando
Cuando tenía 7 años mi tío se quitó la vida, era muy chico y no comprendía por qué esas personas lo hacían, me preguntaba qué tan grande era su tristeza para cometer un crimen contra sí mismos. Conforme iba creciendo veía en los periódicos fotografías de personas que se ahorcaban, todas ellas con una posición en particular, arrodillados, cabizbajos por la tensión de la soga y algunos con rasguños en el cuello. No lo entendí hasta que un día otro de mis tíos hablaron de un amigo muy cercano, cuyo hermano se había suicidado ahorcándose, provocando que se hiciera las mismas preguntas que un día me hice. Sentía una profunda tristeza por la pérdida de su compadre, como él le decía, que una tarde después de no encontrar respuestas decidió buscarlas. ¿Cómo? Haría exactamente lo que su hermano hizo. Comenzó afilando su machete, le sacó todo el que pudo y le dijo a su esposa: ahorita voy a saber por qué se ahorca. Cuando veas que me estoy muriendo y que ya no puedo más, agarras el machete y cortas la soga. Su esposa no daba crédito a lo que oía, lo tachó de loco pues no pensó que realmente lo haría y salió de la habitación. Esa noche, tomó la soga de su hamaca, la ató a su cuello, y se ahorcó. Su esposa milagrosamente entró al cuarto justamente cuando él estaba por morirse. Sin pensarlo fue por el machete e hizo lo que horas antes él le pidió. En cuanto lo hizo salió a pedir ayuda. Tiempo después tomó valor para contarle a mi tío lo que vio, con un terror que le invadía la mirada. Él dice, que segundos después de atarte la soga al cuello y proseguir, empiezas a sofocarte y te arrepientes de hacerlo, pero llega el diablo con 2 costales de oro, extremadamente pesados, uno en cada mano y se monta en tu cuello con un pie en cada hombro y comienza a saltar hasta que pierdes la conciencia. Su esposa por su parte relató que al cortar la soga, salió corriendo porque sintió que algo la perseguía como un perro rabioso. Él, desde entonces piensa que la gente puede tomar la iniciativa de arrebatarse la vida, tener el valor de enrollarse la soga al cuello, pero cuando sienten que el aire ya no es suficiente es cuando posiblemente se arrepienten, en el desespero se rasguñan el cuello con el único fin de quitarse lo que lo obstruye y tal vez puedan desistir de la decisión, pero llega el diablo y termina con lo que empezaste. También dice que como ya vio lo que pasa, el maligno no tardará y vendrá por él. Gracias por ver mi contenido y me ayudarías mucho si te suscribes. Te deseo que tengas un buen día.